A ver, hermanos, los de cocina, se callan un poco. Hermanos de la cocina, por favor, hay que bajar volumen. Hermanos, cocinar cajuna con ya. Nada, ¿no ves? Bueno, hermanos, hermanas, kai tardiaipi siguen ya huirisunchi Dios palabranta, ¿ya? Chaypaj munayman piskunachus puñujuna, ¿no ves? Piskunatacha puñatiwasun, sayarikusunchi, hermanos, ¿ya? Hermanos, un recuerdo que tenemos en la escritura es cuando el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley en tiempos del gobernador de Nehemías. ¿Habrá habido asientos, hermanos? En este momento será algo hasta mediodía, hermanos. ¿Habrá habido para sentarse algo? ¿Cómo serán, hermanos? Nosotros aquí sentados vamos a estar, hermanos, ¿no ve? Y aún la carne se nos viene encima, el sueño. Voy a mirar, hermanos, de aquí a todos los que duermen. ¿Ya? Bueno. Firmes en la fe. Dice la palabra de Dios que hemos leído en Colosenses capítulo 1, versos 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fue hecho ministro. Que Dios bendiga su palabra, hermanas. Amén. Muchos de nosotros tenemos fe. ¿No ve o no, hermanos? Yo diría, levanten la mano los que no tienen fe. No hay ni uno. No hay ni uno. Me alegro, hermano. Estoy contento. Dice la palabra de Dios en Evangelio Juan capítulos 14 versículos 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Dice o no dice, hermanos? También dice, hermanos, en la palabra de Dios, tú tienes fe. Yo también tengo fe. Pero también dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mis obras, o digo por fe, o mi fe por obras. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros tendríamos que decir, como aquellos discípulos cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe? ¿Recuerdan, hermanos? Señor, aumentanos la fe. Dice también el Señor a Pedro, el diablo os ha pedido zarandeados como a trigo. Yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Hermanos, hacemos bien estar en esta conferencia, pero esa fe que tenemos corre riesgos y problemas. Cuando estábamos al lado del diablo, no teníamos tal vez muchos problemas. Ahora que estamos en el Señor, la fe que tenemos de muchos de nosotros está como una gelatina. ¿Conocen la gelatina, no, hermanos, hermanas? Se bate nomás, tampoco se separa. Cuando agarras, hermanos, la gelatina, lo mueves en el jarro, se bate de aquí para allá. También deberíamos en esta oportunidad
Leyendo, hermanos, recordando en la mente el capítulo 10 de Romanos, versos 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, ¿estamos firmes en la fe? Cada uno tendremos que preguntarnos. No miremos al vecino, que es el del asiento. No, puede estar él tal vez bien, tal vez mal también. No sé, hermanos, solamente el Señor sabe. Y nosotros también. Hermanos ni hermanas, dispapalaran penin que camanta Saeshan kitircho o permanecen kircho acá fundas kamaites hermanos somas texturasca Señor P. Creen que kasancho alguien sayas kacho ni chukuyishan hermano. Mana chukuyishan imayapis creen kita. Ashkaspata tal vez kuyishanna. No ve, hermanos, tantearas tinchis. Kay puncha algunas terremotos ashkata ocurrimos, ¿no ve? Hagayakta, La Paz, nuestro lugar, chay hay asuchikun kuwasus la raikun, ¿no ve? Inacho manacho, wakinta hay ambarba. Manacho creeninchi, hermanos ni hermanas. Ajinata kuyushan. Caimán y ustedes acaban de hermanos que quebrada canto pe defensivo do atranco no ve os parteta ya puchugar bat. Claro, hermanos, hay pata hakayaku gastatenka urmaika pon porque hay pata ya pichuras kakashan chay defensivo manacho ajina ya tata niwanchi escritura hermanachari creinenta solamente superficialmente churanchaya manata texita churancho hagai maigencho señoninchi cachanchai esquina rume chay imagina hermanos machkata kaimundo creinentista kuyuray kuchin wakin gatuli karancuña hermanos. Mis cercanos hermanos, anima kunachis, hermanos. Fuerte robar kunachis. Chay tukuyimas, chay perjudicasan, chay creyentista, chayta, uhladuman churaspa, cintura sinchikta, hermanos, espiritualmente, alinta chumpericuna, palabrawan. Ajinamanta creyentes, hermanos ni hermanas, mana kuyunampa. A ver, vamos a leer otro pasaje. Primera a Corintios capítulo 16. Capítulo 16, versículos 13. Este verso varias veces hemos leído. Vamos a volver a leer. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Que el Señor bendiga su palabra de autoridades. Velad, pónganse en guardia, vigilen, no se duerman. También dice estar firmes en la fe. ¿Qué pasaría si este momento empezaría el temblor, hermanos, en este lugar? Seguramente las rocas de aquellos cerros bajarían, ¿no, hermanos? Rodando. ¿Y qué pasa, hermanos, hermanas, cuando un hermano no está firme en la fe? Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que podría mantener de pie a un cristiano? Esa fe que le faltó un día a Pedro.
cuando aquella noche, cerca al amanecer, dice la palabra de Dios, Jesús venía sobre las aguas caminando y ellos se turbaron. Y Pedro dice, si tú eres Señor, manda que yo vaya a ti por encima de las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, Pedro, ven. Empezó a bajar del barco, estaba empezando a caminar sobre las aguas como tierra firme. Al ver, hermanos, el movimiento del agua, apartó la vista del Señor y se empezó a hundir. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? ¿Por qué tuviste este miedo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, hasta este momento hemos apartado la vista de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, ya no nos portamos varonilmente? Había un tiempo en los tiempos de Jueces que los hombres no querían liderizar. Una mujer se puso a la cabeza. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Débora. Sí, hermanos. No habían en ese tiempo de los jueces hombres capaces para mandar, para estar en la cabeza en Israel. En este tiempo también, hermanos, hermanas, nos llama las Escrituras, la palabra del Señor, a portarnos varonilmente, a vivir, hermanos, como cristianos, no vaivenes, vientos de apostasía, vientos de incredulidad, vientos de la carnalidad, del materialismo, del conformismo están a la luz del día, hermano, en este tiempo. Y muchos hermanos estamos siendo arrastrados. Ya no nos portamos varonilmente, espiritualmente, hermano. Este es un desafío, ¿no? ¿O no? ¿Nos comportamos como hombres, hermanos? Las hermanas dirán, hermano, ¿cómo? No está diciendo en género humano, hermano. Hermanos, ni hermanas, ni wanchi, escritura, kawaichis. Kawaichis. Alienta kawaichis. Krinakakpi ensayasqa. Harijinata comportarikuychis, kallparikuychista. Cristianos, iglesia, que hay tiempo necesita con hermanos, hermanas llenos de fe como Esteban. ¿No ve, hermanos? Esteban, maman charikurgachu pai. Hakai, maikenkunachos contrarios paita muy chacinco. Manapay kay kurgachu, may pachachos hakai primeros rumis que hacen paipa cuerpoman. No ganches que hay tiempo seguramente, hermanos. Hay recusuma huicheta chureta sí. Faltamos seguramente espacio hakai punkupi. Hermanos mayores, hermanos ancianos, kunanka problema ka iglesia ocupi manacho. Hawa pichu kasyan, may pikasyan problema. Kunanka, hermanos, supaya yang kainiwan chay con iglesia man. Kunang, hermanos, necesita con Señor pe portarico y varonilmente
y calparicuna. Y matalla con la calle calpacuna tiempo cancho, ¿no ve? Lancana tía. En H, hermanos. Hermanas también. Hermanos, ya se calpa con gancho. No ganchiré. Paicuna ya se sin sayan gancho creen acá, ¿sí? No ganchiré, hermanas. Hermanas. Caballa soy, ¿no ve? Caiga, hermanos, para Santo Cuiman. Tucuininchis, no ganchis. Creen acá, te alguien sayana. Recuchina, hermanos. Alguien sabe Sanchi Juan. Zuna más en chisman. Paikunaka. Recibanchis, ranchunchiste, como ne anchi, barunchiste, ¿no ve? Paikunaninko. Caichis kaman cristiano, Kawari. Ni para las cantantes un tancho. Joaquín Taningo. Que era cristiano. Que los postes y la chica ampaya. Hermanos, hermanas. Que último puncha y conati. Ura y cuchanchis creen a Cajamanta Mashka. Manaya cabalñacho, hermanos. Sopa enemigo. Maneras y formas tadua champay. Creinenchis mana cabal canampa sumaxayasca hasta antes guaticunampa. A ver, estaban leyes, hermanos y hermanas. Vamos a leer otro verso. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Corintios, capítulos 13, verso 5. Hemos leído, hermanos, este pasaje. Hemos leído, ¿no ves? Sí, hermanos, vamos a volver a leer. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Que el Señor bendiga, hermano, su palabra. Amén. En esta tarde, hermano, allá donde tú estás en tu asiento, examina, compruébate, hermano, si estás en la fe. ¿Tienes fe, hermano? ¿Tienes fe? Téngala para contigo, diría la Escritura. Pero hermano, hermana, es tiempo de examinar, es tiempo de probarnos a nosotros mismos. Tal vez somos acompañantes únicamente. Tal vez, hermanos, hermanas, hemos aceptado al Señor por emoción. Muchos han aceptado por emoción. Es tiempo de examinar nuestra fe, hermano, hermana. ¿Qué más dice? ¿Acaso no nos podemos conocer a nosotros mismos? ¿Acaso no nos conocemos a nosotros mismos? Hermanos, a nosotros mismos no nos conocemos. Claro, hermano, nosotros de vista nos conocemos. Este hermano es así, este hermano es de tal lugar, ¿no ve? Pero ¿quién conoce el interior? Sí, el Señor conoce, pero eres tú y yo. ¿Nos conocemos a nosotros mismos, hermano? No estamos diciendo, hermano, que lo hagamos para un momento. La fe que necesita examinarlo. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Fe temporaria? ¿Fe que dura, hermanos, tiempo? ¿Qué clase de fe tienes, hermano? También dice, puede ser alguien dentro de este lugar, hermanos, que esté reprobado. Puede haber alguien que esté reprobado. A nadie le queda bien que alguien le ponga, hermanos, 0 en la materia de tal en examen. ¿No veo, no, hermanos? Qué lindo sería
También, hermanos, que cada conferencia tenga, hermanos, su prueba en la puerta en la mañana de despedida. Para decir allá qué cosas hemos aprendido, por lo menos. Pero como no es así, a nadie le interesa, hermano, aprenda mucho o poco pareciera, hermanos. Por eso no hay aprendizaje profunda. Hay veces llega hasta la puerta. Hay veces recordamos el último versículo que se ha leído. Pero peor será, hermanos, examinar la fe. ¿Cómo será, no? Ni palabra, hermanos, ni hermanas, examinar y kuich, hanguna y está. Creen a caspicho cachanguichis. Hanguna y está probar y kuiches, manachu recibimos hanguna y está. Jesucristo hanguna pichu cachang. Wastat hanguna se prueba hasta acá. Hermanos ni hermanas, que oculta no gancho a todo y conchicho. Chicamanta por hecho, créete a Juanches. Cunitan hermano, hermana, que amuman tu pisamanta de gementos chichas, sumas armados soldados. Y me nechcan ahí probar a su manchaipi. Mascach hay que suman pero. Mascach negasuman. Hermanos ni hermanas, kunanka hay tiempo pe. Necesita con. No ganch que quench tapo kunanchis. Cree pichu cachan o ya acompañante ya chucachan no capes. Ya hay hermanos con este ya. Chantame hermanos ni hermanas. Más castiagunches por ahí. Hermano genalla, pero mala hermano cabal con hecho. Que quinchares calla. Prueba cuich, no va a decir. Prueba ruaricuich. Prueba ruaricuich, hermano. Imagina piachan que hermano can. Cristiano púnica traiguita cree pica o traiguita hermano. Y mapita han comprueba con quichaita. Comprueba con chacho. Hermanos ni hermanas, que hay tiempo haré probar y con la casa. Más que hermanos, madres y cunchis tal vez no ganches que quinchista. No ganches que tú haga. Manacho hanguna que es cuncha. Señor Incham, tía con tu hermano. Chicamanta ponicho, que hay sonco que casi en templo del Espíritu Santo. Usahiachu. Bastante no galles de pruebas que son hermanos. Hermanas. Señor Cotemoc, hermanos, que hay momentos que hay en Chaypachagá. Más que hermanos, más que hermanas, que dan man. Y es Shahya. Canca pero un viaje en realidad, hermanos. Ames que renacho. Más que hermanos, más que hermanas. Una hermana soquenga queda con gango. Biblia aparezca. Dilo an hatayus hermano. Cada man que hay momento que chapa. Chay pas me lo gaifra. Sin que sea que se nos cree, hermanos. Un desafío tu chipas hermanos. A tu chaspa. Bagilona. Ya, payas ni hermanas can lo ven. Pero paikuna hermanos, hermanas. Nyampa. Tiempo pero sepas que es paigono. Ay, que tú que sacando hermanos que na pelo manacho. Hermanos tapangar, hakuden hermano conferencia más, ya ni no capis. Con anga manera tengo ya por ahí va quedando.
Que hay tiempo pega halta con chajin, hermanos. Animales hermanosta, animales hermanasta. Que hay tiempo que faltan con hermanos, si hay cristianas, desconocen, santo cunas chajinta mayacuna. Ahora, hermanos mayores. Mananya kawanya chajinta ñawe. Chakipis pisitaña tashkin. Hermano, cante sigue, Señor, hermano. Que hay joven hermanos ni se está hijo camanta yanapa. Experiencias. No canche, hermanos jóvenes. Caiparicuna. Creen acá, hermanos. Sinch Isayasca, ni pía te vas un mancho cudichita, ni piquen su partes, hermanos. Pero que hay tiempo pega. Creencia, guatepan solamente pequeñas cosas. Aún problemas del hogar, de la familia. Y no hay más, hermanos. Hermanos jóvenes, pequeñas cosas, innovaciones. Más veces hay modas, ninco, chaycunas, hay teléfonos, por ejemplo, que hay juntan cancha, ¿no ve? Chaycunas, chaycunas. Crédito acá. Suyur pa quien menos chat no ve batería, tukur pa quien no ve. Chay artefactos no ve. Manaya, usaya ni yang kaya subscription, macancho carga no ve manacho. Hinaya conan hermanos creija. Chuyushan hermanos. Chay kuna pa hermanos que hay tiempo saya nagachan. Chijante hermanos fuerte. Vamos a pasar a otro punto, hermanos. Hemos dicho, firmes en la libertad, en el Señor, no sé, algo por ahí hemos anotado, ¿no? Ahora, el segundo hemos tocado, hermanos, firmes en la fe. Ahora vamos a tocar, hermanos, firmes en la tentación. ¿Ya? Firmes en la tentación. Para ello vamos a empezar leyendo algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Vamos a recordar de nuestro Señor. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, el versos 4. Vamos a leer otros versos más. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versos 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versos 10. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que Dios bendiga su palabra a las hermanas. Amén. Hermanos, hermanas, hemos leído la palabra de Dios de que nuestro Señor en el desierto, pasados los 40 días, diremos así. ¿Qué dicen, hermanos? Tuvo hambre. ¿No veo, hermanos? Tuvo hambre. No había nada para comer en el desierto. Y sabemos muy bien también, hermanos, una vez que salió del agua, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, hermanos, hermanas, vemos en las Escrituras de que Satanás con su astucia, con su artimaña, buscaba lograr su propósito como lo ha hecho con Adán en el huerto de Edén. No pudo, hermanos.
La táctica, la estrategia de Satanás no ha cambiado. Es el mismo, el engaño, la mentira. Hermanos, para ello, para contrarrestar la tentación, para aplacar las atracciones, seducciones y encantos del diablo, hermanos, hermanas, es necesario tener bien desenvainada la espada. Efila, hermanos, no motoso. Escrito está. ¿Sabes, hermano, de qué lado está el diablo? ¿De qué lado está? Alguien dirá de los 4 ángulos. Pero, ¿qué te está llamando la atención? Para el Señor era ese momento necesario el pan para que comiese, hermanos, porque realmente estaba de hambre. Ahora, ¿qué seducción te está trayendo, hermano? ¿Qué es lo que te encanta? Lo que te ofrece el diablo. El mundo, me dirás. La plata. Dice capítulo 6, verso 9 de 1 Timoteo, ¿qué dice? Hermanos, hermanas, en los últimos tiempos hemos empezado a trabajar. Antes no era tanto así. ¿O no es así, hermanos? Yo recuerdo aquellas predicaciones de nuestros hermanos en el pasado. Decían, vendrán tiempos donde los hermanos empezarán a trabajar, a edificar casas, a comprar movilidades. Esos tiempos, hermanos, no había tanta movilidad, se andaba a pie. Seguramente estas quebradas tampoco habían caminos. Y ahora, hermanos, la tentación, el diablo, hermano, hermana, a muchos cristianos le está diciendo, haz esto, haz aquello. Eso quiere decir, ¿no? Hermanos, al Señor. ¿De qué estás hablando? Si tú eres hijo de Dios, puedes fácilmente convertir estas piedras en pan y hartarte. Cosa que no era realidad, hermanos. La otra cita dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, el diablo ha usado engaño, aún con citas bíblicas, como lo ha hecho el Señor? ¿No? El diablo sabe más que nosotros la Escritura, ¿no ve? ¿O no, hermanos? ¿O no sabe? Y nosotros somos los que dormimos en nuestros laureles que no estudiamos. Nos falta, hermanos. ¿Cómo quería tentarle al Señor usando una parte de la Escritura? Y tú y yo, hermanos, ¿cómo somos delante del Señor? Más pobres en conocimiento de la Escritura, ¿no ve o no, hermanos? Gracias al Señor hasta ahora nos mantenemos. Pero hermanos, hermanas, el diablo usa los 3 campos. La tercera tentación. Dice la palabra de Dios, hermanos,
ha mostrado, le ha enseñado al Señor como no hubiera conocido, el que creó, el que ha hecho de la nada todo el mundo, la gloria del mundo, un día le ofrece al Señor en bandeja de plata, diciéndole, a mí me ha sido dado, dice el diablo, no. Pero si te rodillas delante de mí, te lo voy a dar todo. Hermanos, hermanas, la gloria del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. ¿Qué más, hermanos? No proviene del Señor, sino del mundo. Qué fácil somos nosotros. Pero, hermanos, el Señor le ha dicho, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Ahora, hermanos, vayamos en nuestro tiempo. Vamos a leer Epístola del Siervo Santiago, capítulo 1. Epístola del Siervo Santiago, capítulo 1, versículos 13 adelante. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que Dios bendiga su palabra, hermanas. La primera cita dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo eche la culpa a Dios, hermano. También dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nos han leído, hermanos, en la obra del diablo, que Ananías quiso tentar, ¿no ve? ¿O no? Pero le ha ido bien. ¿Le ha ido bien, hermanos? ¿Diría alguien, hermanos, quedaron bajo 7 metros de la tierra? Sí, diría, ¿no? Hermanos, hermanas, nadie, ni el mismo diablo, tentó a nuestro Dios. ¿Y cómo puede decir alguien que es tentado de parte de Él? ¿Cómo? Versículos 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, hermanas, la concupiscencia. La concupiscencia, todas la tenemos, pero bien cuidada. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, empieza, hermanos, hermanas, a abrirse de par en par cuando la atracción está a la orden del día, allá donde estás caminando,
allá donde vivimos, allá donde nosotros trabajamos. ¿Cuántas atracciones o tentaciones se nos ha presentado? ¿Y cuántas todavía se presentarán? ¿Lo veo, hermanos? Para seducir, para cautivar, para encantar, porque tú y yo somos el objetivo de Satanás. Muchos hermanos que hablaron desde los púlpitos han hablado la palabra de Dios. Hoy en día ya no pueden hablar porque la seducción pudo más. Ese pecado, esa enfermedad que ha llegado, hermanos, le cerró la boca. Esa atracción que está preparado para todos. Qué atraente es el mundo, qué florido es el mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres en el mundo desean vivir largos tiempos? Oh, hermanos, aquí dicen, no, la gente, ustedes se parecen no sé qué. A los jóvenes le dicen, disfruta, joven, del mundo. Las seducciones, hermanos. ¿Cuánto quisiéramos hablar aquel pasaje que el hermano ha leído? Dice, ¿no? Una mujer salió a la esquina de la calle, acechaba allí, dice, ¿no, hermanos? Este peligro, esta tentación, ha hecho que eran fuertes, hermanos. Porque una de las debilidades del hombre es eso. Por eso, hermanos, hermanas, en el matrimonio yo voy a decir esto, hermano. Mayormente, hermanas, los que viven en matrimonio. Cuida a tu esposo. Hermano, usted también. No solamente cae el varón, sino también la mujer. Nosotros, hermanos, en Bolivia somos tan cultos de hablar abiertamente esta parte, por eso no lo voy a hablar. ¿Cuánto quisiéramos encontrarnos aquí? Todos los hermanos mayores casados para hablar profundamente estas situaciones. Alguien decía, hermanos, para ese pecado nadie pone testigo. Cuando hablamos dice, ¿quién me ha visto? Cuando le preguntamos, me vas a justificar. Hermanos, hermanas, esa seducción voy a decir algo, hermanos. Cuando éramos jóvenes, ¿no ve? Hermanos mayores, sentíamos ese amor profundo de alguien. Cultiva, hermano, hermana. Abónalo, hermano, hermana, para que la seducción no toque las puertas de tu esposo o de tu esposa. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, nadie está libre de este asunto. ¿O está libre? Esas atracciones, las seducciones que están preparadas por el mismo diablo, van atrapando hombres y mujeres. Ahora ya no hay ese cuidado de edades.
Nadie está libre de este peligro, hermano. ¿Qué clase de tentaciones más habrán? Dice la palabra de Dios, si continuamos leyendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Hermano, hermana, la tentación en sí, ¿es pecado o no es pecado? ¿La tentación es pecado? ¿Es pecado, hermanos? ¿Es pecado? ¿Tentación? ¿Qué dicen, hermanos? Si ha sido pecado, entonces el Señor ha pecado también. ¿Eso me dices, hermano? El pecado es, hermanos, caer en la tentación, no la tentación. El ojo que mira va uniéndose, hermanos, con llamado el cerebelo, ¿no ve? Aquí estos hermanos, ¿o no? La concupiscencia de la carne entra por los ojos. ¿Y en dónde, hermanos, se incuba? ¿Dónde se incuba el pecado, hermano? ¿Dónde? Hermanos, hermanas, tenemos que saber muy bien. El pecado no es, o el error es, hermanos, o la infracción de la ley. Si a alguien no le gusta que, cuando hablamos de pecado, algunos se molestan, ¿no? Pero la palabra del Señor dice, el pecado es infracción de la ley. Se forma, hermanos, dentro de uno. Allá en el silencio de la conciencia, allá en el pensamiento. Nadie lee eso, solamente el Señor, y vos sabes. Ese interno ser de uno mismo empieza a maquinar, a pensar, después cuando está consumado, bien determinado, sale a la luz, llamado infracción de la ley o el pecado. El diablo es maestro para eso, hermanos. ¿No ve que le ha dicho? No moriréis, sino seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, hermana, el diablo dice, no, hazlo nomás. Pero a hecho también él. Él también ha caído, pues. ¿Y tú por qué no? A muchos hermanos firmes le ha hecho caer. Hermanos que estaban bien y aún trabajando en la obra, hermanos. Por eso, hermanas, no hay que pastear o cabras blancas en cualquier lugar. ¿Qué será eso? No hay que pastear cabras blancas en cualquier lugar. Porque en todas partes está la tentación. Nosotros, hermanos, cuidemos el ojo. Porque la tentación entra por dónde, hermanos. ¿Por dónde entra? Se entraría por la comida, sería otra cosa, hermanos. Sino por los ojos, hermanos. ¿Qué más dice este verso? Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué más queda, hermano? ¿Qué más queda? Eres hombre o mujer, presa del diablo. Has caído, hermano, en la tentación. Pero no demos lugar al diablo. Dice la palabra del Señor, no deis lugar al diablo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hay veces abrimos para ese lado el corazón par, ¿no ve? Y para el Señor, hermanos,
media puertita. Algunos ni siquiera ni media puerta. Firmes en la tentación. El Señor, hermanos, ha confrontado con la palabra del Señor la tentación del diablo. Recordemos, hermanos, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiera fuera del cuerpo. El que comete la fornicación contra su propio cuerpo peca, ¿no es así, hermano? ¿Hermana? También dice, hermanos, estaba riéndome. No adulterarás, dice, ¿no ve? O no dice, hermanos. Pero yo os digo, ¿qué dijo el Señor? ¿Pueden repetir, hermanos, la cita? No, ¿cómo pues no, hermanos? Mas yo os digo que cualquiera que mirare con su ojo y codiciare a una mujer ya adulteró en su corazón, ¿dice o no dice, hermanos? Entonces, hermano, hermana, antes de ser eliminados, antes de perder la batalla, miremos, hermanos, nuestro interior, examinemos nuestra fe, portémonos varonilmente contra la tentación. Hermanos ni hermanas, Señor, tahagay unchay ti diablo itigos pa monarca tintaita. Hagay tawachunka diata, Señor, impampa petarikuspa yarkachikorka. Acá el diablo presenta con ispa se cancan que Dios pa unchay ni yarika rumes antaman kotenankota imikoi imamanta subjan ki Dios pa wanganki. Escribis regasham. Mana runaka solamente antayaman kausanga, sino Dios paximin palabras señor kausanga. Kashancho, hermano, campa tayo ay nikiti algún versículo contra la tentación. Maya tayichi malamanta sikurimonga tentación. Pero hermanos, wakisi sakay son gope versículo yo arikonap. Chantanini apas kani pinaklo mintai torripatama, Señor. Chaymantan wichigu kan, porque escribís recachan. Dios cachamon a los minta maquinco papisun canco y manata que aquí que yo me pitaca con gacho. Ni tamunar, hermanos, can Dios pajuan canqui kunanka. Zikuritico ya Dios pajuan gasaikita. Kipampini hatong okupatama wasarichis kapay rikurichis ka khawari kay mundo glorianta no kaman ko sakarka no kapimanchus munani payman poni sichus kan konkorikus pa yupay chawang kitega tukustunta ko puskay kikangman. Hermanos, hermanas, ofrecimientos supaya ajinata, hermanos, Señor, ta tentarta. Que hay tiempo, hermanos ni hermanas, ni en escritura leer en Santiago pi mana tentación, hermanos, Dios pa parte en mantacho jamusca, sino que supaya pa parte en manta, hermanos. Que hay chahmunay ni may pachachos nin chuchunquiachicon o engañachicon chay achito recorrimuyninwan ñawisnin paj antojuman casan, hermanos, embaraza con hucha embaraza kuitanta imatami wachasqa wañuyta, hermanos. Más que hermanos, hermanas, espiritualmente
Hay tentación, pierden, hermanos. A tuchas, hermanos, pierden. Hermanos ancianos, pierden. Una y hermanas, pierden. ¿No ven? Jóvenes, pierden. Cuidanate, hermanos, hermanas, que hay uco, yuyaita, que hay sahramuna y con los hermanos, sumakta watasca cacho, hermanos, palabraban. Ama sinamanta, hermano y hermanay. Y nada tuyapis su pa enemigo, lihuchimushastin, achito de corin no ve, que hay con las foncoman, que hay que tenga, escucha, guayito, guachanam, hermano. Cuida con los hermanos, hermanas. Chican, señor Gina, tentación pas contrampe, caris y warmis, hermanos, hermanas, anima con los. Chican, hermanos, carijina puni, ama hermanos y hermanas, tan carbachicunacho, y mañana la tentación ya antes, hermanos y hermanas. Señor, les palabra de las